Buenas tardes, amigas y amigos de la Tegua Radio. El mes de mayo es un mes ideal para viajar. Primero, porque el día es más largo y segundo, porque las temperaturas suelen ser más suaves y agradables. Os voy a contar una de estas escapadas que he hecho y que ha resultado de lo más gratificante. Acostumbrada a viajar al extranjero casi siempre en grupo y acompañada de un guía, esta vez lo he hecho por libre, sacando un vuelo y un apartamento por internet y arriesgándome a superar cualquier dificultad. Como el viaje ha sido a Francia, concretamente a Toulouse, el idioma francés me tenía que sonar un poco, ya que es el que estudié en mi juventud. Pero a falta del dominio del mismo no ha habido problema, ya que en esta capital de la región de Occitania mucha gente habla español. Toulouse es una ciudad antigua y la segunda ciudad universitaria de Francia. Su ambiente juvenil te cautiva desde el primer momento. Está llena de iglesias y palacios medievales, con su característico color rojizo de sus ladrillos, que le han dado el apelativo de la ciudad rosa. Estos ladrillos fueron hechos con la arena y arcilla del río Garona, a cuyas orillas creció la ciudad. Este material, utilizado desde la época romana, refleja tonalidades cálidas que varían con la luz del día, dando a la ciudad su encanto único. Su arquitectura emblemática, como la del Capitolio o la Basílica de San Sernín, refleja esta identidad cromática distinta, fruto de una conexión entre los recursos naturales locales y su historia constructiva. Es además el mayor centro comercial de la industria aeroespacial francesa. Situada en el Océano Atlántico, entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, con una población de casi 500.000 habitantes, Toulouse es la cuarta ciudad más grande de Francia. Su origen es prerromano, habitada por tribus celtas y cristianizada en el siglo III por San Saturnino mártir, y también fue capital del reino visigodo. En 1271 se unió definitivamente a la corona francesa y en el siglo XIII se fundó la universidad. Aprovechando uno de los 5 días que estuvimos para hacer excursiones a Albi y a Cordes-sur-Ciel, 2 ciudades medievales que me dejaron extasiada. Albi fue fundada en tiempos del Imperio Romano, conocida como Álbiga, la secta herética de los albigenses, desarrollada en los siglos XII y XIII, toma su nombre de esta ciudad. Su catedral es la más impresionante de todas las que he visitado, y el Museo de Toulouse-Lautrec una maravilla para los amantes del arte. Cordes-sur-Ciel es una pequeña villa medieval que fue elegida como el pueblo más bonito de Francia en un concurso de la televisión francesa en el año 2014. Su nombre lo dice todo, Cordes-sur-Ciel, sobre el cielo, en referencia a su situación sobre una colina. Poco más os puedo añadir, estas ciudades eran unos de los viajes que siempre había tenido en mente, pues otro sueño realizado. Hasta la semana que viene, un saludo muy cordial y ya sabéis, no dejéis de luchar por conseguir vuestros sueños.